muchas diapositivas. No voy a entrar en temas de ustedes. Quiero precisar algunos conceptos que sí quisiera después, si hay tiempo, discutirlos. Declaro, no tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia, es libre. Y quiero empezar diciendo, fíjense ustedes, probablemente podría decir de mi amigo Enrique Morales, un gran lipidólogo mexicano, que decía, la tarea más importante del médico de este siglo debería ser la prevención, la estratificación y el control total del riesgo cardiovascular. Yo creo que sobre eso debemos enfocarnos. ¿Cómo podemos ver la diabetes en aterosclerosis? No se olviden que la diabetes es 2 a 4 veces de mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y enfermedad vascular coronaria, periférica, cerebral, dependiendo del sustrato genético de cada persona, pero afecta tremendamente el daño vascular. 75% de los diabéticos mueren de enfermedad cardiovascular. Entonces no es un problema exclusivamente de patrimonio del endocrinólogo, es un problema con gran implicancia en salud pública. La aterosclerosis es más joven, es más agresiva desde muy temprano, y la disfunción endotelial, es decir, puede ser precursor muy temprano de esta complicación. Podríamos decir que es un estado de muerte cardiovascular prematura al cual nos enfrentamos en un paciente diabético. El problema no es solamente la diabetes. Yo creo que el paciente que llega a ser ya diabético para tratarlo, llegamos tarde a la fiesta, como decimos. Nosotros debemos abordarlo antes, a pesar de no tener síntomas, porque eso es lo que tiene el diabético. El diabético temprano no tiene síntomas, lo dejamos de lado, no molesta, pero debemos verlo. Porque sus grandes compañeros que tiene alrededor, que son un mal manejo de hipertensión, un mal manejo de los lípidos y sobre todo el problema de obesidad y de síndrome metabólico juntos, que no llega a ser diabético todavía, van a producir un gran riesgo donde van a entrar en una triada que no es muy buena. Entra en una disfunción endotelial, daño vascular, se acelera la aterosclerosis por un estado inflamatorio crónico permanente con gran estrés oxidativo. Ese cruce que ustedes ven ahí tenemos que solucionarlo temprano y en el diabético es muchísimo más alto que cualquier persona que no tenga el trastorno metabólico. Indudablemente estamos en la era cardiometabólica, esto no lo podemos controlar en cualquier parte del mundo sin respetar sexo, realidad, religión y estatus económico. Cada día está peor, estamos perdiendo la batalla, cada día hay más obesidad, más sedentarismo y no vamos a hablar de la tecnología que es una maravilla, que nadie quiere ya salir, ni estudiar, ni caminar, aparte de la inseguridad ciudadana. Qué pena aquellos que no han jugado fulbito en la calle, hoy día no se puede porque uno lo roban, lo saltan, lo matan, y el perro pasa y lo muerde y todo lo que usted quiera. Es una tragedia. Pero ¿qué pasa en el Perú? Y muchos son los estudios que ustedes han hecho, saco uno del doctor Seclén, de la revista Herediana reciente, es un progreso terrible. La diabetes cada vez es mayor, el síndrome metabólico cada vez es mayor, la obesidad cada vez es mayor. O sea, todo va caminando a presentarse la diabetes en formación más temprana. Y si ustedes analizan esto, los grandes estudiosos como el doctor Grandi, por ejemplo, que es una de las cosas que preocupaba, tiene el gran truco acá. Fíjense cuál es el problema, la obesidad. Y principalmente una obesidad visceral, porque la alteración de la obesidad visceral va a depender del adipocito, no del gordo en general. Va a depender del adipocito, que le va a dar este estado proinflamatorio, protrombótico, con alteración de presión arterial, de glucosa y la glucotoxicidad en la formación de insulina con alteración de las células alfa para glucagón o para beta en la producción. Ahí está todo. Esto es lo que tenemos que controlar antes. Por eso es que, fíjense ustedes, en el estudio en Interstroke, para ver la cantidad de accidentes cerebrovascular, uno de los factores importantes fue el aumento de cintura abdominal. Los pacientes que tenían obesidad visceral tenían mayor riesgo de stroke, simplemente por la alteración del adipocito. Y las grandes preguntas eran, todos los gordos entonces, y esto es el doctor Eckel, que ustedes lo conocen, una de las preguntas decía, ¿por qué todos los obesos no desarrollan diabetes? Porque eso puede cambiar muchísimas cosas. No es toda la célula de adipocito es igual. Acá tienen dos gordos iguales, pero depende de cómo se comporte el adipocito, cómo tenga este manejo de lipoproteínas, de kilomicrones, aumento de triglicéridos, y cómo va a generar mayor obesidad visceral y mayor toxicidad con menos producción de adiponectina, ese va a tener problemas. Entonces, algunos sí van a manejar el gordo bien su insulina y otros van a ser insulinos resistentes.
Entonces fue una forma práctica de que esto me ha llevado a discutirlo y a verlo. Si ustedes quieren, como me mencionaba Segundo cuando me presentó ayer en una pregunta como cardiometabólico, por afición, podríamos decir algo que muchos lo han dicho. Si ustedes encuentran a alguien que tiene cintura abdominal aumentada, pero tiene hipertrigliceridemia, ese paciente tiene resistencia a la insulina. No se hagan problemas. Entonces hay puntos claves que nos pueden ayudar para manejar. La estratificación de riesgo en el diabético es múltiple. Es total, igual que todos, es más exagerada, debe ser más fina, debe ser más intensa y más agresiva. No voy a perder tiempo en esto, aunque esa es mi charla. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es la detección temprana de la enfermedad subclínica para que este paciente no tenga un evento. Y el diabético de por sí está rodando permanentemente. Al estar bien manejado, tiene el riesgo de una disfunción endotelial mucho más agresiva que cualquiera. Entonces al diabético no hay que darle oportunidad, no hay que perdonarle la vida, hay que estar encima de él para evitar que tenga un evento. Entonces el punto es tipificar a este paciente tempranamente para el adecuado consejo y manejo. Y el problema no es solamente de diabetes, el problema es de riesgo global, como vamos a presentarlo. El diagnóstico, ustedes lo pueden ver acá, ustedes lo saben, yo no voy a entrar en discutir cuál es, pongo la LAT, las guías de la LAT, las guías del ADA, las guías del AACE, todas las que ustedes quieren, desde 2015 trato de acercarme, pero del 2013 a 2008 todos pueden decir lo mismo. ¿Qué cosa puedo decir acá? Si ustedes tienen un diabético en ayunas, 126, más de 200 han dicho, más de 6.5 diagnóstico de diabetes. Pero acá tenemos un gran gap, acá tenemos una gran brecha en cómo lo manejamos, que es en prediabetes u obesidad. Yo podría decir, esto es una tierra de nadie, más de 130, 180. Ayer hemos escuchado expertos, si tienen menos de 180, no, hay en todos estos estudios. Pero cuando hay macro, y ustedes lo tienen acá, en macro, no está determinado. Muy pocos en diabetes juvenil, o sea, grado 1, perdón. Y si ustedes tienen un KPS al inicio, el único, el resto, no. Entonces la solución no está, y ayer se ha dicho bien claro. Y esto nos lo mencionó, perdone que le haya tomado esta foto, pero la tomé el doctor Lavalle porque no me dio tiempo, que es muy claro. Él decía, fíjense ustedes cómo, controlando, y yo estoy hablando como cardiólogo, pues yo veo el paciente cuando me llegue, que es el que a mí me preocupa. Por eso es que me interesa todos estos temas. No entro al tratamiento ni voy a discutirlo con ustedes, porque lo conocen. Digo, fíjense ustedes como una hemoglobina glicosilada es igual, pero hay variaciones en el manejo. ¿Cuánto tiempo este paciente, con una hemoglobina controlada, alrededor de 7 con tratamiento, me puede hacer hipoglicemia, que le tenemos todo miedo y que me puede hacer un daño? ¿O cuánto tiempo este paciente puede mantener con glicemia elevada o no? No es lo mismo este dosaje en 3 meses con variaciones del día. Entonces aquí hay un tema importante. ¿La variabilidad glicémica es importante o no es importante? Acá les traigo un estudio en el cual me interesó más esto, que fui coordinador nacional de un estudio a nivel mundial con Darapladip, que era un inhibidor de la lipoproteína lipasa A, en el cual eran pacientes sumamente delicados, con full tratamiento, altísimo riesgo, en donde entraron los diabéticos. Solamente para muestra, le digo, todos estos pacientes bajo medicación que se entregaba directamente en el hospital. Era gratuita, porque era bajo seguridad social que se hizo. Y ustedes ven cómo se hicieron los esfuerzos para controlar aspirina, para controlar presión, para controlar lípidos. Y a nivel mundial, muy difícil, no se podía manejar la hemoglobina glicosilada, que es lo que ustedes han estado discutiendo. Esto es la vida real. Esto es la vida real. Ahora, ¿cuánto tenían de hemoglobina glicosilada más o menos? Y traté de llevar los 7. Probablemente algunos estaban en 10, en 9. Ese dato exacto no lo tengo. Pero no se llegaba a controlar. Y lo manejaban, no el cardiólogo. Esto lo manejaba el endocrinólogo. Esto fue a nivel mundial. El resultado no dio positivo, no fue bueno, en fin, se desestimó, pero enseñaba. Entonces, cuando hablamos de estratificación del riesgo del diabético, ¿qué riesgo es? ¿Bajo, moderado, alto, muy alto? ¿Realmente en el diabético podríamos decir que tiene un riesgo bajo? ¿Existe como para hacer una estratificación? ¿La progresión de la enfermedad es variable en el día, en la semana, en el mes? ¿Esto va a cambiar a moderado o alto, muy alto? ¿Y cuál debería ser el manejo de tratamiento? ¿Temprano o puede ser tardío mientras esperamos como una prediabetes
o una obesidad con variabilidad glicémica, o en esa tierra de nadie camina asintomático. Ese es el preocupante. Ese es el que vemos. Entonces, en la prevención de la variación cardiovascular, tanto para el diabético es igual para el síndrome metabólico, igual para la obesidad. Y estos son los 4 puntos generales en donde todos están de acuerdo, todas las guías. Algunos más, otros menos, depende del punto. Cambio de estilo de vida, control glicémico, control de presión arterial, agentes antiplaquetarios y manejo lipídico. Prevención del ejercicio, todos lo han visto ustedes. Pero ¿cuál es el punto clave que debemos llevarnos? Vigoroso ejercicio con restricción calórica. ¿A qué edad? ¿A los 40? No. ¿A los 65? No. A los 65 dígale que camine. Esto es joven. El tratamiento es temprano. Lo antes posible en etapa preescolar, en etapa escolar. Y sin embargo quitan la educación física en el colegio. Cuando ni siquiera pueden caminar en la calle. ¿Qué chico regresa al colegio ahora caminando a su casa? Muy pocos. No se puede. Papá, la mamá hace lo posible porque lo asaltan, le roban por un par de zapatillas o por lo que sea, o simplemente la inseguridad que hay. Entonces no tenemos esa inseguridad y encima nos quitan el ejercicio. ¿Dónde está la implicancia en salud pública? ¿Quién maneja esta salud pública? No lo sé. Yo manejo, soy coordinador en hipertensión a nivel de la OMS y ayer he conversado con otro doctor y hay ciertas cosas que están muy equivocadas. Estrategias terapéuticas posibilidad, ustedes lo conocen. ¿Cuál cobra hoy día gran importancia? Cirugía bariátrica, y acaban de ustedes de escuchar. 35% ya considerar cirugía bariátrica. Antes era mórbida nada más. En 45 el índice de masa corporal. Hoy estamos hablando de 35 y de 30. Y esto mejora. Estudios en Harvard, por Farkut, y otro doctor que se me dio el nombre, por Néstor, uno de ellos, es clarísimo cómo mejora en general. Pero desde el punto de vista cardíaco, disminuye grasa pericárdica, disminuye difusión diastólica. Quiere decir que me disminuye el progreso a falla cardíaca incipiente con fracción preservada, que no quiero que me llegue a un deterioro y una cardiomiopatía, y también me disminuye arritmia al disminuir una cirugía frenética hay que indicarla. Quiere decir cosas que se quedan tardías, hoy día son más tempranas, porque entran en esos programas. Control glicémico, yo le diría 3 cosas importantes de mi modesto punto de vista. Insulinoresistencia, el problema del daño en la producción de células beta y alfa, claro, y la variabilidad glicémica. No sé si para ustedes variabilidad glicémica es tan importante como para nosotros variabilidad de hipertensión arterial, que es un concepto nuevo, así como la variabilidad de los lípidos en el día, la dislipidemia postprandial o incipiente, que hoy día cobra gran interés, que es el nuevo concepto de colesterol no HDL, para medir y para valorar el riesgo. Esos son los conceptos modernos de hoy, no los antiguos. No voy a entrar en este detalle, pero fíjense ustedes cuál es el comportamiento de una diabetes normal, cómo se va elevando, cuando no controlamos bien la insulina y el glucagón debería deprimirse o no se deprime, que ustedes lo discuten, cómo estos pacientes, si se identifica, pueden caer en resistencia a la insulina, dependiendo de cada... Eso lo han discutido ustedes y son muy buenos, pero la variabilidad glicémica, ¿qué cosa es? Varía menos en el normal. ¿Por qué? Porque se controla muy bien con la insulina, un buen balance. El que está en la tierra de nadie, ya comienza a tener mayor variabilidad, y en el diabético no hay ninguna duda, porque esté más comprometido, va a tener mayores problemas, como les expliqué hace poco. ¿Qué nos lleva a eso? Nos lleva a una agresividad permanente de esta variación de la glucosa en sangre, sin un buen control, porque esto es como estar en la ola chocando contra el endotelio y produciendo una gran disfunción endotelial. Este es el gran problema. Esto me eleva los capilares, me abre más los permanentes, se vuelve más aterogénico el colesterol, los productos glicosilados aumentan, las especies reactivas de oxígeno, y el paciente está en un permanente estrés oxidativo, un daño vascular constante. Síndrome metabólico igual. Fíjense ustedes, la hipertensión 130-85, la última que le dijeron, variaciones en el peso, etcétera. Ustedes tienen, ¿cuáles son las variaciones en el peso? No nos ponemos de acuerdo. Ni acá nos ponemos de acuerdo. Nuestro estudio prevención, que fue el consenso peruano 92-85, ha variado un poquito. El latinoamericano 94-88, 92-85, como le digo, estudio prevención del equipo de la doctora Chepita. La 94-80 nos dio la Federación Internacional, porque decía que cada país lo haga.
Los gringos son más 102,88 y esto no lo pusieron más, que es la realidad, porque traen un problema de implicancia pública. Ya el Obamacare ya está con problemas económicos, esto sería peor. Y nos pusieron acá junto con los asiáticos en 90-80, que también es una cosa irreal. Es decir, no nos ponemos de acuerdo. Recomendaciones de la terapia, ustedes lo saben mejor que yo no voy a entrar en esos detalles, pero fíjense cómo el tratamiento temprano habría que considerarlo si realmente el síndrome metabólico u obesidad o el que ya tiene resistencia a la insulina, detectarlo, ya debería recibir por lo menos metformina o los nuevos productos como inhibidores de DPP-4 que son indicados para el diabético. ¿Por qué solo para el diabético? ¿Por qué no antes? Si ya estamos pensando en cirugía bariátrica temprana para evitar daño vascular. Eso se lo dejo en el territorio de ustedes. Mi preocupación es que esto nuevamente, para que a mí ya me llegue el diabético mal controlado, con daño en órgano blanco, no subclínico, porque permanente. Y fíjense ustedes con control de la presión arterial y me van a permitir las barbaridades que ocurren hoy día con las guías en el cual yo vengo discutiendo en las latinoamericanas y ahorita voy a ir a pelearme en octubre a Brasil. Ya me peleé con el chairman de mi mesa y todavía faltan 3 meses. Fíjense en diabetes, dígame si esto no es increíble en una época donde hay más comunicación, donde tenemos el iPhone, donde todo lo demás que suena cada rato y nos comunicamos. Fíjense ustedes las guías europeas 140-90. Las americanas 140-90, las europeas 140-85, las canadienses 130-80, las únicas que mantienen las cifras de presión anteriores para el diabético. El ADA del 2013 140-80, ¿por qué se subió 10 puntos? ¿Está Iván acá? Creo que él estaba de jefe ahí cuando lo hicieron. Porque la evidencia, las renales 140, las NICE 140, la Sociedad Internacional 135-80. Es decir, nadie está de acuerdo ni para esto. Antes, hasta el 2007, estábamos 130-80, que nos demoramos 10 años en pelear esos 130-80, temprano. Y fíjense ustedes lo que nos dicen las últimas guías, que las ha escrito el doctor Umpieres. Pues eso fue mi pregunta, quienes estuvieron acá, y me dijo, tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Digo, qué pena que no esté mañana, por eso te voy a hacer la pregunta ahora. Porque él peleó para que sea más baja. Pero eso es un consenso de 20 y tantas personas. No necesariamente lo que uno dice se va a hacer. Subieron a 140-90, porque esto fue lo que dicen los gringos, en JNS8, para no pelearse. Esto es una barbaridad. Ahí tenemos un retraso. Y les voy a decir por qué es un retraso. Fíjense ustedes las guías del 2007 y las anteriores europeas y las últimas del 2013. Fíjense, riesgo alto, diabetes. Hoy día es riesgo moderado a alto. ¿Por qué han bajado? ¿Por qué permitieron esa brecha? ¿Por qué cometemos errores garrafales? Porque no hay evidencia clara. ¿No hay evidencia clara? ¿O es problema económico que hay atrás? ¿Cuál es la evidencia que no hubo clara? O sea que antes lo tratábamos, ahora no lo tratamos. Ahora habría que considerar primero antes de tratarlo. Entonces, ¿cuáles eran las mentas del hipertenso diabético? Esta era la que teníamos, 130-80. Los ingleses siempre estuvieron en 140-80, pues 130-80. JNS7, 130-80, el europeo 130-80, todos estamos en 130-80. En el 2005 nos pusieron 130-85, que también se protestó. No hubo ningún cardiólogo ahí si hubiera estado y decir qué cosa quiere, ¿por qué no 130-85? ¿Por qué no 130-80? Ah, no, porque no es diabético. Entonces, ¿qué esperan que sea diabético el síndrome metabólico? Pues no importa. ¿Qué pasó ahora? Ahora estamos en 140-90. De 130-80. 130-80, los únicos se mantienen el canadiense y el americano en 140-90. ¿El obeso dónde queda entonces? ¿Dónde queda el síndrome metabólico? Y hay que cambiarle estas cifras. O hay que subirlo, no le dieron importancia. El único estudio que marcó una cosa importante, que no le dieron la debida importancia, porque decían que no había, fue el HOT. Si ustedes recuerdan, el HOT fue un estudio de 18.000 pacientes, donde había 1.000 y pico de diabéticos, y le dijeron que era un estudio post-hoc y que no mostraba una real medicina basada en evidencia. Sin embargo, ese estudio mostró, ahí tienen, 1.500 pacientes de 18.000, 1.500 diabéticos. ¿Qué mostró este estudio? Fue el estudio que mostró que las cifras de 190 la diastólica, de 90 la diastólica bajaron a 85. Y en un grupo a 80, disminuyendo 51% de riesgo de micro. Acá mejoró. Esto no le dieron la importancia. Aceptaron que, en último caso, 85. Por eso que los europeos se pusieron en 140
85 y se olvidaron del 130-80. Porque podría exacerbar el punto J, el temor a bajar mucho. Pues bien, vamos a tocar ese tema. Y fue el gran problema de la curva J, y se lo voy a mostrar a ustedes, a ver si están de acuerdo conmigo, porque cuando me he peleado ya con todo el mundo. Creo que por pelearme me invitan, porque yo le he gritado varias veces afuera. Me encanta el pleito, me sube la presión cada vez que grito esto. Entonces, ¿qué decía todo esto? Esto quiere decir que hay una serie de estudios en el cual hay que tener cuidado, porque mucho paciente deteriorado, muy enfermo, podría bajarle la presión arterial, sobre todo la diastólica. Y ustedes saben que las coronarias se llenan en diástole. Entonces, si la bajamos por debajo de 70 o de 60, el paciente muy enfermo que tenga ya una lesión en coronarias, no se llenarían bien las coronarias y aumentarían el problema de arritmias malignas o aumentaría el problema de infarto del miocardio. Muy bien, ¿y esto fue a través de qué? Del estudio INVEST. ¿Se acuerdan del estudio INVEST? El estudio INVEST fue hecho en diabéticos, pero todos con enfermedad coronaria significativa. O sea, pacientes de muy alto riesgo, en donde debajo de la presión de 130 la sistólica aumentó la mortalidad. Igual sucedió en el ACORD. ¿Se acuerdan en el ACORD? Que se bajó mucho la presión, pero son pacientes muy enfermos. Entonces, a todos no se les puede meter en el mismo saco, a pesar de que ya se dijo, esto hay que revisarlo nuevamente. Muy bien, pero ¿qué pasaba con esta exacerbación de la curva J? Esto fue para la parte coronaria. La parte coronaria aumentaba, y ustedes lo ven acá, y producía más infarto. Pero el accidente cerebrovascular siempre se ha beneficiado disminuyendo la cifra de presión arterial, así sea en el diabético, en la población general y en todos. Quiere decir que había menos accidentes cerebrovasculares. No me permitan que haga una comparación absurda, como decir que prefieren un infarto o un accidente cerebrovascular. Esta lámina ya la han visto, que la han presentado. Son diferentes estudios, pero acá hay que analizarlos. Miren ustedes que es el punto más importante que yo discutía. El UKPS fue uno de los estudios en donde hasta el atenolol fue mejor que el captopril, porque la hipertensión era leve, muy pequeña. Y eran pacientes diabéticos nuevos, iniciales, con 7 de hemoglobina glicosilada 7.1 que querían bajarlo a 7, mínimo, lo que hoy día se quiere llegar a regular. Estos pacientes no tenían daño instalado micro ni macro, por eso es que fueron muy bien. ¿Qué pasó? ¿Quieren comparar ustedes el Advance? 7.5, el ACORD 8.3. Ustedes que saben, que yo no sé por qué esto no lo ve 8.3 ya, yo prefiero siempre tener a un amigo endocrinólogo al costado. Hasta acá me atrevo. Pero de 8.3 bájenlo a 6.5. ¿Cuántos logran? Esa arteria que ya está dura, que ya está enferma de años, ¡crack!, se quiebra. Por eso que se muere. Nunca debió llegar a 8. Y si llegó a 8 hay que regularlo, pero no bajar de golpe. Entonces se acercó el punto J y le quieren echar la culpa de que ese era el problema por el cual hay que tener la presión más alta. No, señores, así no se analizan. Eso no es medicina basada en evidencia. Seguiremos discutiendo. ¿Saben cuál es el punto? Es detectar al paciente frágil para evitar. ¿Y cuál es el paciente frágil? Y esto ya se ha dicho en las guías. El doctor Redón, que es un cardiólogo, endocrinólogo, internista de gran prestigio, que ha sido expresidente de la Sociedad de Hipertensión, muy claro lo publicó en el JAC del 2012, lo dijo en Buenos Aires en un congreso, y desde el 2003, en letra chica, pequeñita, se viene diciendo esto hasta que cada vez se escribe más. Y esto ténganlo ustedes. Yo les dejo todo esto, que a través de Erlar pueden conseguirlo. El coronario no revascularizado es un paciente frágil. ¿Por qué? Porque es un paciente muy enfermo, las coronarias. Hipertensión sistólica aislada, hipotensión ortostática, deben medir en todos los pacientes diabético crónico, tienen que saber si su presión cae o no. Si ya tiene disfunción ventricular o el tiempo de evolución coronaria es muy largo o es diabético de muchos años, mucho cuidado, ahí no bajen la presión. Pero esa gran mayoría que estamos discutiendo, el estatus prediabético, o ese obeso que ya está prediabético o con variabilidad glicémica, o ese diabético temprano, ¿cómo no se va a beneficiar con el tratamiento médico? Y esto se vio. Y se vio acá en un último metaanálisis después de todas estas guías, que ya están mostrando que están echándose atrás. Y los grandes padres de Europa y los gringos ya están echándose atrás. 100.000 pacientes diabéticos. La presión ideal fue entre 130 y 140 y 70, 80.
porque hay que tipificar bien quién es el que realmente está muy enfermo, que no se va a beneficiar, pero el paciente joven sí se beneficia con el buen control de la presión arterial. Acá tienen otro artículo reciente del 2015, y fíjese lo que mostraba, que la reducción de 10 milímetros en la sistólica disminuyó 11 y 17% el riesgo relativo de mortalidad y 27% el riesgo de un accidente cerebrovascular. Y el disminuir la presión en el diabético en condiciones a las que les estoy mostrando, pues indudablemente mejoró todo, disminuye la mortalidad, los hallazgos refuerzan el uso de medicamentos y estos datos indican que una reducción de presión por debajo de 130 está asociada a disminuir principalmente el riesgo de accidente cerebrovascular, retinopatía y albuminuria. No podemos perder lo que nos hemos demorado años en aprender. Lo que debemos sí aprender es a tipificar bien el riesgo de nuestro paciente. Paciente diabético joven sí se beneficia. El viejo hay que mirarlo con lupa, porque nunca debió llegar a ser un paciente tan deteriorado. Ese es diferente, no puede ir en el mismo saco. Entonces, el JNC8, que nos mandó a 140, 90, y que ahí se han seguido todas las guías latinoamericanas, porque nadie ha querido la papa caliente para discutirla, pues fue evidencia mal evaluada. Brecha peligrosa por falta de agresividad. Dejar que un diabético maneje 10 milímetros más de mercurio es muy delicado, es muy grave, y la evolución micro y más macro, que ni siquiera la pueden regular, regulando la hemoglobina glicosilada se va a lograr, y el desacuerdo entre sus miembros fue obvio. Bueno, yo he tenido el gusto de participar en el consenso aquí, que fue invitado por los amigos que ustedes ven acá, los endocrinólogos, somos muy pocos los que no somos endocrinólogos. Aquí fui a estas guías, soy de las guías latinoamericanas y también de la de hipertensión, y ahora en octubre nos vamos a reunir en Brasil para seguir discutiendo, que voy con segundo, y creo que él acá de los endocrinólogos vamos a estar juntos. Yo estoy en la mesa de tratamiento, pero ya me peleé con el jefe de la mesa. Porque lo primero que me dijo fue en una conferencia recientemente en México, el doctor Alcocer, me dijo: yo soy hincha número 1 de las guías americanas. Y dije: la mayor barbaridad de ofensa al médico. Ya empezamos mal. ¿Cómo va a terminar eso? No sé si se va a regular, pero ahí voy a escribir. Ahí voy a escribir. Por eso es que ese día me tiraron tomates y lechugas en México cuando di esta conferencia. Algunos me aplaudieron y otros me pegaron. Ustedes tienen el mismo derecho, no necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo. Por eso sí les voy a decir algo, que las políticas equivocadas y los pañales tienen una cosa en común: han de ser sustituidos regularmente y por las mismas razones. Ese es mi hincha. Bien. Bueno, regresando al punto, en hipertensión, en diabetes, fíjense ustedes, la prevalencia es muy alta. Es un determinante clave para la enfermedad cardiovascular general y renal. El tratamiento antihipertensivo reduce el riesgo. La restricción de sal es importante, los cambios metabólicos tenemos que tener cuidado, y la terapia combinada es necesaria. Paciente que necesita controlar la presión, no en el diabético, no hay que perder tiempo, terapia combinada va de cajón. No tengo tiempo de dictar todo eso, pero fíjense ustedes, todo el tratamiento va a disminuir el estrés oxidativo. El sistema renina-angiotensina es el principal, siempre va a la cabeza, y en eso están todas las guías que deben usarlo. Nunca un diabético, siempre en un IECA, o un BRAT, o un ARA2, si usted quiere llamarlo, porque eso es su escudo protector. Después de eso, agreguen lo que quieran, pero nunca lo dejen sin la protección de esto. Y esto está acá en la evolución del manejo de las guías que han seguido probablemente la baja dosis de terapia combinada con BRAT o IECA o calcitonista sea el mejor tratamiento para manejar a estos pacientes por ciertos efectos pleiotrópicos de protección del daño subclínico. Manejo lipídico. No se olviden todo lo que digan, y esto está aprobado en el Lipid Years recientemente publicado en el 2015. Después de 11, 20 años, el que vive con colesterol alto, con dislipidemia, sobre todo el L alterada, va a tener enfermedad coronaria más temprana, sea diabético o no sea diabético, eso está claro. El punto que podríamos discutir es que cómo estratificamos bien. Y ustedes tienen las guías acá que han puesto, y acá le toca al diabético, que vamos a tocarlo. Y en esto, cuando tocamos el diabético, y ustedes lo ven acá, se ve riesgo para el diabético, este score, que era discutido o no, pero para el diabético más de 7.5, estatina de alta intensidad
y menos de 7.5 el riesgo, estatina de moderada intensidad. Esto es dificilísimo de conseguirlo en un diabético, probablemente siempre está con más de 7.5 si usted calcula, y entre 40 y 75 años para ver al diabético. El punto es, ¿estatinas en dosis altas para todos los diabéticos? Como se decía. ¿Estatinas para todos los diabéticos? Sí. Si ustedes quieren, como dice Iván, vaya usted por el ducto, ponga uno más para el ducto, porque eso va a ayudar a todo el mundo. Y es el producto que más ayudó. Cuando se hacían las preguntas, que una vez, y si me permiten un break de un segundo, en un American College está el profesor Fuster, el rey, hoy día el número 1 en aterosclerosis, tenía un lipidólogo, un diabetólogo y tenía un hipertensólogo. Y le preguntó, si yo solamente tengo plata para tratar uno, ¿qué trato? Hipertensión dijo, bajo la presión. El de la glucosa dijo, bajo la glucosa. Y el otro dijo, bajo la estatina. Eso fue hace 6 años. Hoy día el que más ha demostrado en el diabético que mejora y disminuye la mortalidad es la estatina. Pero es dosis alta para todo. Yo creo que el diabético tiene una cosa interesante, tiene una gran afinidad a la estatina, responde muy bien. Y nosotros los peruanos acá, no sé si porque comemos acá, respondemos muy bien a dosis de estatina en pequeña dosis y nos protegemos. ¿Y dónde salió de 40 a 75? Cuando yo discutía, salió este estudio del CARTS, estudio donde era diabéticos tipo 2 con un factor de riesgo. ¿Usted cree que el diabético tiene un factor de riesgo? Pues no importa que dice un factor de riesgo. 10 miligramos, nada más. Y con 10 miligramos bajó el ACV en 48, mortalidad total en 27. Fíjense el éxito que tiene. Entonces hay que tener cuidado. Entonces si nosotros analizamos cuáles son las ventajas de estatina para todo el mundo. ¿A tratamiento agresivo? Sí, puede ser beneficioso o no, pero no sé en el tiempo. No hay estudios a 10, 20 o 30 años. Y este tiene que tomar toda la vida. Y la otra cosa es, tratamiento agresivo puede ser exagerado, no puede ser beneficioso muchas veces en pacientes de muy alto riesgo, así como bajar mucho la presión. Y probablemente nos estamos olvidando el riesgo residual. Las guías no contemplan a menores de 40 ni más de 75. Y el no HDL, colesterol no HDL, que hoy día cobra más importancia por esa variabilidad glicémica, está ignorado. Bueno, ¿qué nos dicen el ADA? Y pongo el 2015 y pido disculpas porque puede ser las guías latinoamericanas, pero son del 2013. Trato de poner las últimas, que aún no somos igual, prácticamente lo mismo. Menor de 40 que ninguna, entre 40 y 75 moderada, si tiene más factor de riesgo alta, o sea, prácticamente repite a la guía de lípidos que ustedes ya la conocen. Entonces, en el mundo real, la práctica de medicina basada en evidencia es extremadamente difícil. La buena práctica todavía requiere la libertad clínica de los médicos y la evidencia actual debe ser combinada con el juicio clínico. Entonces, estratificación de riesgo del diabético, ¿cómo lo diríamos? No hay ninguna duda. El paciente diabético es de alto o muy alto riesgo, no es de moderado. No existe riesgo moderado. Y el tratamiento tiene que ser temprano, y en eso creo que todos estamos de acuerdo. El diabético, no se olviden, vive en aterosclerosis y muere de aterotrombosis. Entonces, las metas de modificación de estilo de vida también incluyen al obeso. Igual es ejercicio, dieta, regular el peso, bajar la cintura lo más que se pueda, control de la glicemia. El control de la glicemia es 100. Eso ya está determinado por la Federación Internacional de Diabetes. Yo que no soy endocrinólogo, está en 100. ¿Por qué siguen permitiendo que los laboratorios sigan diciendo máximo de glucosa 115? No lo entiendo. Y eso está en los hospitales de salud. Ya estoy hablando de práctica privada. Yo no entiendo. Hemoglobina glicosilada 6.5 a 7. Total, ¿es o no es? Capaz regular 7 y el diagnóstico está en 6.5. Pero ahí va. Las otras 130, 80 sería lo ideal. Y ECA y BRAT 140, 85, ya están los europeos igual que los demás. Aspirina, lo demostró el HOT, pequeña dosis puede ayudar al paciente de riesgo, sobre todo en enfermedad coronaria. Clopidogrel demostró en el estudio CAPRI, en enfermedad vascular periférica, muy bueno. Y el LDL debajo de 100, 70 si tiene muy alto riesgo, 40 o 50 más el HDL, sobre todo 50 en la mujer, triglicéridos no más de 150, que eso sí, el síndrome metabólico, discutirlo o no, nos ayudó a tipificar esa cifra. Pero la conducta del manejo de riesgo global, acuérdense, esto no es individual, tiene que ser global. Y si ustedes analizan todos los estudios que tienen, el DCCT en diabetes tipo 1, que acaba de analizarlo el doctor Iván Darío, por supuesto que mejora, es diabetes 1. Ese sí me demostró, pero el resto me ha demostrado. Fíjense ustedes, su KPDS sí demostró, el único, este es el que me gusta a mí, el esteno, porque es
múltiple. ¿Y qué dio el esteno? Y si ustedes lo ven acá, dijo que para controlar pacientes con microalbuminuria, si controlamos bien presión, controlamos bien glucosa, colesterol y presión arterial, pues vamos a disminuir el riesgo de los pacientes. Esto en 8 años se vio que seguía disparándose la curva. Y lo que es más interesante, que no solamente después de los 8 años, sino que a los 13 años lograba disminuir mortalidad. Quiere decir que el tratamiento no es uno solo, el tratamiento es global, hablemos de la profesión que hablemos. Entonces el futuro no es mañana, es ahora. Y lo más importante es la prevención. Y la prevención está en el niño, no en el viejo, no en el adulto mayor que están viendo acá al frente. Ya, desgraciadamente, estoy incómodo acá con la panza que tengo, pero no me cierra. Pero yo, gracias a Dios, estoy un poquito, ya me he valorado y no estoy ahí, pero acá tiene que ser el esfuerzo de nosotros. O sea que hay la obesidad, aquí hay que detener el riesgo temprano. Esa es la responsabilidad de todos. Es más, debemos hacer prevención primordial in útero. Si es que antes de que salga embarazada, porque no educamos a la madre. No se olviden que cuando la madre se da cuenta que está embarazada, es después de una regla, por lo menos, ¿o no, señoras? Un mes, ¿no es cierto? Y algunas dicen, no, mentira, se me chispoteó, mes y medio. Y ese mes y medio, ¿cuántas juergas subieron? ¿Cuántos traguitos extras? Y ahí se chipoteó, pues. Entonces, ahí al mes y medio ya se formó esa criatura. Después solamente se queda. Entonces, Dios es grande, nos protege todavía para esos errores. Pero acá tiene que ser nuestro tratamiento, no después. Y si no van a tener esto, ¿a qué no sabes qué quiere ser el nene de grande? Diabético. No hay otra. Entonces, en conclusiones, y perdóname que me he pasado, Miguel, pero ante esta grata invitación de estar en esta tribuna tan selectiva, en lo que no podía dejar de mostrar ciertas dudas. La obesidad y la diabetes no controladas es un estado inflamatorio crónico con estrés oxidativo, disfunción endotelial permanente. Las complicaciones micro y macro son el resultado de una alteración con determinantes genéticos individuales por acumulación de moléculas de hiperglicemia crónica. No todos respondemos igual. La prevención es lo más importante, así como llegar al objetivo terapéutico. Yo les recomiendo que lean este simposio de función endotelial que está publicado en el Annals. Tuve el gusto de hacer el prólogo y el capítulo de Recuperando la función endotelial. Él me ayudó como coautor también ahí. Y ustedes ven que son distinguidos profesores internacionales que escribieron, y nada menos que el profesor Salvador Moncada, nicaragüense, que trabaja en Inglaterra, el cuasi ganador del premio Nobel de endotelio, del óxido nítrico. Entonces, en Latinoamérica, la prevención cardiovascular no es una opción, es una obligación. Ya nos decía Hipócrates, más de 2000 años atrás, el hombre debe alimentarse una vez al día y caminar tanto como pueda. Este es otro de mis hinches. Y les dejo estos consejos para que los tengan ustedes. Que, al manejar y tratar los factores de riesgo cardiovasculares, síndrome metabólico y marcadores precoces del riesgo, o sea, estamos hablando del daño en órgano blanco subclínico, podemos enlentecer o retardar el envejecimiento, o sea, la injuria endotelial e instalación del daño en órgano blanco ya instalado, que en el diabético es peor. Probablemente no vamos a mejorar la mortalidad, no lo sé, pero sí vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctor Bryce, por una charla tan activa y con bastante ímpetu. Gracias, doctora. Doctor, una pregunta. En todo caso, primero un comentario sobre el énfasis que usted da en la prevención. Acá tenemos endocrinólogos jóvenes, médicos generales, internistas, la importancia de la prevención cardiovascular en el paciente diabético, ya que el diabético equivale a haber tenido un infarto de miocardio. ¿Y qué recomendaría a los médicos en la primera consulta que ven frente a un diabético debut en relación a la importancia de la evaluación por un cardiólogo, no solo para medir la presión arterial, sino para hacer un ecocardio, un electro? Y la otra pregunta es, para el tratamiento de lípidos, ya que todos, la mayoría tenemos un smartphone, usar la fórmula para la tablita, ¿no?, que tenemos para evaluar de riesgo cardiovascular,
y decidir la estatina indicada a la dosis, ¿no?, de acuerdo al paciente. Muy buen comentario, buena pregunta, doctora. Lo cual amerita otra conferencia, empezamos. No, pero quiero precisarles esto, que yo siempre lo digo. Estamos entrando en una época que cada vez es más complicada. Antes ustedes veían 10 pacientes en una hora, hoy día ven 20, ¿no es cierto? Entonces eso es un problema. Eduquen a su personal o tengan un ojo especial, que se dé una vueltita en los 10, 15 que están esperando. De los 10, 15 nuevos que están esperando, si ya lo conocen, ya saben ustedes cómo manejar a su paciente, capaz en un minuto están esperando un resultado. Pero el paciente nuevo que venga, ustedes, ¿cuántos de esos pacientes ustedes lo ven gordo? Paciente nuevo gordo, lo ven colorado, o sea, barriga prominente, o lo ven colorado que sospechen que es hipertenso, que sospechen que pueda ser diabético, ¿no? Hagan preguntas claves. Oye, señor, ¿usted conoce su azúcar? ¿Su nivel de glucosa? No. ¿Usted conoce su nivel de presión? No. ¿Usted conoce su nivel de colesterol? No. 3 preguntas claves. La otra pregunta que no deben dejar de preguntarles, ¿alguien sufre de hipertensión, de colesterol o de diabetes? Y la otra es, ¿alguien ha muerto en la familia menor de 50 años de edad? Ese paciente tienen que darle 5 minutos más, por lo menos, de historia clínica, así no tengan tiempo. Esa es una. Una vez, hay que controlar los factores de riesgo grandes, generales. El problema de prediabético, el problema de resistencia a la insulina se pueden acercarse a detectar. Tienen que controlar presión, tienen que controlarle lípidos al paciente. Por supuesto, está de más decirle que tiene que dejar de fumar, etcétera, que tiene que hacer ejercicio y todo. Esa es la primera etapa. Y luego, de acuerdo a cómo vean a su paciente, van viendo los otros pasos, con análisis mínimos de que no haya daño subclínico de órgano blanco. Eso es la primera responsabilidad del médico general frente al paciente. La otra pregunta me decía usted de estatinas. ¿No? Tratamiento de la dislipidemia, el uso de la formulita para evaluar de... Sí, bueno, así. Bueno, pueden usar esa fórmula, pero yo digo, usen ustedes la fórmula que usen. La fórmula que usen es buena, pero el diabético es de alto riesgo, usen lo que usen. Si le da que no es alto riesgo, está mal hecha esa formulita, o está mal alimentada. Usen Framingham, usen los nuevos conceptos de resistencia a la insulina, hipertrofia ventricular izquierda, cintura o historia familiar, agregado al Framingham, también es bueno. Usen la terapia de Fuste con imágenes, actividad genética, la única manera es preguntar si alguien se murió temprano, la actividad genética y los grandes valores. Usen el Reynolds, que es el que más se acerca a una realidad, pero necesitan proteínas C reactiva inflamatoria. Cuesta, no va a poder hacerlo. Usen el síndrome metabólico, puede estar discutible, pero fueron 5 puntos claves que si el paciente los tiene mucho más riesgo de hacer diabetes, hipertensión y mayor riesgo de morbos y mortalidad cardiovascular. Usen lo que usen, tienen que tratar al paciente. En el diabético tienen que tratarlo. En nuestro país es más la dislipidemia mixta, hay más HDL bajo, más triglicéridos altos, pero con estatina se va a beneficiar al paciente y después pueden combinar. Y otra cosa, si un paciente ustedes le quieren dar un producto para manejar el colesterol o la dislipidemia y sobre todo hipertrigliceridemia, nunca se olviden de preguntar antes de recetar si toma una estatina. No se imaginan la cantidad de gente que tomando estatina, que no le dicen nada, le agregan gemfibrosil, o que ya está tomando gemfibrosil y le agregan estatina. Y ese es un error simplemente de pregunta y es un error iatrogénico. Esa es responsabilidad nuestra. No sé si brevemente trato de... Doctor Bryce, sí, Miguel. Nuevamente le agradecemos por su presentación. Lo invitamos para el próximo año, como siempre. Y le agradecemos con un fuerte aplauso por los consejos que nos ha dado. A ustedes, muchas gracias por permitirme. Continuando con el evento, invitamos al doctor Espinosa, quien nos va a hablar acerca de neuropatía autonómica. Esta complicación. Podríamos decir que es un estado de muerte cardiovascular prematura al cual nos enfrentamos en un paciente diabético. El problema no es solamente la diabetes. Yo creo que el paciente que llega a ser ya diabético para tratarlo, llegamos tarde a la fiesta, como decimos. Nosotros debemos abordarlo antes, a pesar de no tener síntomas, porque eso es lo que tiene el diabético. El diabético temprano no tiene síntomas, lo dejamos de lado, no molesta, pero debemos darlo. Porque sus grandes compañeros que tiene alrededor, que son un mal manejo de hipertensión,
un mal manejo de los lípidos y sobre todo el problema de obesidad y de síndrome metabólico juntos, que no llega a ser diabético todavía, van a producir en un gran riesgo donde van a entrar en una triada que no es muy buena. Entra en una disfunción endotelial, daño vascular, se acelera la aterosclerosis por un estado inflamatorio crónico permanente con gran estrés oxidativo. Ese cruce que ustedes ven ahí tenemos que solucionarlo temprano y en el diabético es muchísimo más alto que cualquier persona que no tenga el trastorno metabólico. Indudablemente estamos en la era cardiometabólica, esto no lo podemos controlar en cualquier parte del mundo sin respetar sexo, realidad, religión o parabeta en la producción. Ahí está todo. Esto es lo que tenemos que controlar antes. Por eso es que, fíjense ustedes, en el estudio en Interstroke, para ver la cantidad de accidentes cerebrovascular, uno de los factores importantes fue el aumento de cintura abdominal. Los pacientes que tenían obesidad visceral tenían mayor riesgo de stroke, simplemente por la alteración del adipocito. Y las grandes preguntas eran, todos los gordos entonces, y esto es el doctor Eckel, que ustedes lo conocen, una de las preguntas decía, ¿por qué todos los obesos no desarrollan diabetes? Porque eso puede cambiar muchísimas cosas. No es toda la célula de adipocito es igual. Acá tienen dos gordos iguales, pero depende cómo se comporte el adipocito, cómo tenga este manejo de lipoproteínas, de kilomicrones, aumento de triglicéridos, y cómo va a generar mayor obesidad visceral y mayor toxicidad con menos producción de adiponectina, ese va a tener problemas. Entonces, algunos sí van a manejar el gordo bien su insulina y otros van a ser insulinoresistentes. Entonces, fue una forma práctica de que esto me ha llevado a discutirlo y a verlo. Si ustedes quieren, como me mencionaba Segundo, cuando me presentó ayer en una pregunta como cardiometabólico, por afición, podríamos decir algo que muchos lo han dicho. Si ustedes encuentran muchas diapositivas, no voy a entrar en temas de ustedes, quiero precisar algunos conceptos que sí quisiera después, si hay tiempo, discutirlos. Declaro, no tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia, es libre, y quiero empezar diciendo, fíjense ustedes, probablemente podría decir de mi amigo Enrique Morales, un gran lipidólogo mexicano, que decía, la tarea más importante del médico de este siglo debería ser la prevención, la estratificación y el control total del riesgo cardiovascular. Yo creo que sobre eso debemos enfocarnos. ¿Cómo podemos ver la diabetes en aterosclerosis? No se olviden que la diabetes es 2 a 4 veces de mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y enfermedad vascular coronaria, periférica, cerebral, dependiendo del sustrato genético de cada persona, pero afecta tremendamente el daño vascular. 75% de los diabéticos mueren de enfermedad cardiovascular. Entonces no es un problema exclusivamente de patrimonio del endocrinólogo, es un problema con gran implicancia en salud pública. La aterosclerosis es más joven, es más agresiva desde muy temprano, y la disfunción endotelial, es decir, puede ser precursor muy temprano de alguien que tiene cintura abdominal aumentada, pero tiene hipertrigliceridemia, ese paciente tiene resistencia a la insulina. No se hagan problemas. Entonces hay puntos claves que nos pueden ayudar para manejar. La estratificación de riesgo del diabético es múltiple. Es total, igual que todos, es más exagerada, debe ser más fina, debe ser más intensa y más agresiva. No voy a perder tiempo en esto, aunque esa es mi charla. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es la detección temprana de la enfermedad subclínica para que este paciente no tenga un evento. Y el diabético de por sí está rodando permanentemente. Al estar bien manejado, tiene el riesgo de una disfunción endotelial mucho más agresiva que cualquiera. Entonces al diabético no hay que darle oportunidad, no hay que perdonarle la vida, hay que estar encima de él para evitar que tenga un evento. Entonces el punto es tipificar a este paciente tempranamente para el adecuado consejo y manejo. Y el problema no es solamente de diabetes, el problema es de riesgo global, como vamos a presentarlo. El diagnóstico, ustedes lo pueden ver acá, ustedes lo saben, yo no voy a entrar en discutir cuál es, pongo la LAT, las guías de la LAT, las guías del ADA, las guías del estatus económico, cada día está peor, estamos perdiendo la batalla, cada día hay más obesidad, más sedentarismo, y no vamos a hablar de la tecnología, que es una maravilla, que nadie quiere ya salir, ni estudiar, ni caminar, aparte de la inseguridad ciudadana. Qué pena aquellos que no han jugado fulbito en la calle,
Hoy día no se puede porque uno lo roban, lo saltan, lo matan, y el perro pasa y lo muerde y todo lo que usted quiera. Es una tragedia. Pero ¿qué pasa en el Perú? Y muchos son los estudios que ustedes han hecho, saco uno del doctor Seclén, de la revista Herediana reciente, es un progreso terrible. La diabetes cada vez es mayor, el síndrome metabólico cada vez es mayor, la obesidad cada vez es mayor. O sea, todo va caminando a presentarse la diabetes en formación más temprana. Y si ustedes analizan esto, los grandes estudiosos como el doctor Grandi, por ejemplo, que es una cosa que preocupaba, tiene el gran truco acá. Fíjense cuál es el problema, la obesidad. Y principalmente una obesidad visceral, porque la alteración de la obesidad visceral va a depender del adipocito, no del gordo en general, va a depender del adipocito, que le va a dar este estado proinflamatorio, protrombótico, con alteración de presión arterial, de glucosa y la glucotoxicidad en la formación de insulina con alteración de células alfa, para glucagón.